¿Qué es el desierto? Y el desierto es un lugar inhóspito, un lugar agreste, un lugar del cual ninguno de nosotros se elegiría para vivir. No hay agua, no hay mucha vegetación y la que hay son espinosas. No hay animales salvajes, hay animales ponzoñosos. Durante el día hay un extremo calor y de noche un frío muy intenso, o sea, los dos extremos de temperatura en un solo día o entre el día y la noche. Como vemos, entonces no es el mejor lugar, no es el lugar que elegiríamos. En la Biblia vemos muchos desiertos, circunstancias donde los desiertos estaban presentes tanto en la vida del pueblo de Israel como también en la vida personal de muchos de los personajes bíblicos. El desierto fue decisivo en la vida de Moisés. Fue allí en el desierto que estaba cuidando algunas ovejas donde el Señor se le manifiesta y se presenta a Moisés en la zarza que no terminaba nunca de consumirse y que llamó la atención de él. Él se aproximó y la zarza le habló. En definitiva no era la zarza, era Dios utilizando ese elemento para llamar la atención de Moisés. Y allí en el desierto Moisés tuvo un encuentro decisivo con Dios. El desierto también fue decisivo en la vida de David. David había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Sin embargo, desde el momento que fue ungido por el profeta hasta que ocupó el trono, pasaron 10 años. Y fueron los peores 10 años de la vida de este hombre, de David, perseguido por Saúl, que sabía que iba a ser el futuro rey y trataba de exterminarlo por todos los medios posibles. Huyendo de Saúl, metido en las cuevas del desierto, fuera de su familia, lejos de su entorno, lejos de su país, en alguna oportunidad, huyendo de Saúl. Y en ese desierto, y en esa oportunidad, y en ese tiempo desértico en la vida de David, Dios trabajó con David. Pareciera ser que el desierto es un lugar en el que Dios se siente cómodo para tratar con nuestras vidas. Y esto parece un contrasentido, ¿no? Porque si lo tomamos en forma personal, ninguno de nosotros usaría la opción de ir al desierto o de estar contento con estar en el desierto. Sin embargo, pareciera ser que en el desierto se dan condiciones apropiadas para el trato de Dios con la vida de sus hijos. Pareciera ser que el desierto es un lugar adecuado para el trato de Dios con lo que Él ha llamado, con lo que Él ha escogido. Y entonces para nosotros es una incomodidad y para Dios es el taller de trabajo. El desierto. Y todos nosotros atravesamos desiertos, ya no los desiertos físicos, los desiertos geográficos, sino los desiertos de la vida. Cuando yo estoy diciendo estas palabras, estoy seguro que hay personas, tanto de las que estamos aquí como de las que están conectadas, que están pasando su desierto, que están viviendo su lugar árido, su temporada árida, donde surgen tantas preguntas y donde tenemos tan pocas respuestas. Porque es en el desierto donde nos llenamos de preguntas. Pero pareciera ser de que muchas veces
esa situación de no tener respuesta, de no tener solución inmediata, de no tener la salida, entonces nos lleva a ese tiempo de inestabilidad, ese tiempo de estar tristes, ese tiempo de estar angustiados, ese tiempo donde no lo elegimos naturalmente. Ninguno de nosotros elegiría ese tiempo. Y sin embargo, la vida nos propone muchas veces esos tiempos. Y como creo que este es un tiempo de muchos desiertos, porque creo y estoy convencido, y viendo las vidas de personas que amo y que están pasando sus desiertos, es que esta semana meditaba en esta palabra. Y Dios nos permita en esta mañana no sacarnos del desierto, porque créanme que no lo va a hacer, pero sí lo que va a hacer es acompañarnos en el desierto. Es caminar con nosotros en el desierto. Es estar con nosotros en el desierto, donde aprender a conocer más y mejor a Dios. Si algo tiene el desierto es que nos sentimos tan solos, nos sentimos tan agobiados que nuestra alma en forma espontánea busca a Dios, porque no hay otra cosa de que aferrarse, porque no hay otro pasamano que agarrar que no sea la presencia de Dios que me ayude a sobrellevar mi desierto. Claro, ustedes pensarán, pastor, usted habló de Moisés, usted habló de David, y se está olvidando de alguien muy importante. No me estoy olvidando de alguien muy importante. Me voy a acordar, y nos vamos a acordar de Jesús, que también pasó por el desierto. Y de él vamos a leer. Les invito a abrir Lucas capítulo 4, verso 1 al 14. Lucas capítulo 4, versos 1 al 14. Y dice así, preste atención a esta descripción, a esta palabra que el evangelista Lucas describe que ocurrió con Jesús en el desierto. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y preste atención a esta frase, y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿A dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó? Dios mismo. Siguiente. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. ¿Quién estaba en el desierto? O sea, estaba Dios, pero también estaba el diablo. Preste atención a ese detalle. Y dice, y fue tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Naturalmente que es así. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad. Presta atención a esta frase, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Siguiente. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo, lo llevó a Jerusalén. Me parezco a Federico Herrera leyendo, ¿no? Entonces, luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, desde aquí. Pues escrito está. Lo que el diablo le va a recordar es una parte de la palabra de Dios. O sea,
esa palabra que usa el diablo es verídica, solo que fuera de contexto. Pero eso lo dejamos para otra charla. Dice, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, Jesús le responde, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Preste atención, lo dejó hasta otra oportunidad. No lo dejó definitivamente, lo dejó por un tiempo. Siguiente y última que dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Jesús se jugó la carta más fuerte de su vida. Nosotros creemos que en otros momentos fueron centrales, pero el momento de la tentación es absolutamente central, porque él podía retornar del desierto tomado de la mano del Espíritu como retorno, pero también podría haber retornado de la mano del diablo. Eso dependía de su elección, porque las tentaciones, las tres que le ofrece el diablo, era para que cambiara de Dios, en definitiva, para que tomara la opción, tomara la propuesta que Satanás le ofrecía. Pero vamos a ir por partes, dijo Jack el Destripador. La primera, dijimos que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, nos dice el versículo 1. Jesús venía de un momento extraordinario. Había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y allí en el bautismo, Dios desciende en forma de paloma sobre Jesús en una clara señal de autoridad, y en una voz audible escucharon los que estaban allí presentes, y luego por eso quedó escrito, dice, este es mi Hijo amado, palabra de Dios, Dios pronuncia, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Ese momento es central en la vida de Jesús. Y lo vamos a ver en un instante. ¿Por qué? Porque lo que el Padre está afirmando, impregnando, impactando en la mente y en el corazón de Jesús, es su identidad. Lo que el Padre está en ese momento, digamos, como forjando, como sellando en la mente y en el corazón de su Hijo es, tienes un Padre y ese Padre soy yo. Eres mi Hijo. Vamos a ver en un instante la importancia de esa declaración. Esa declaración es crucial para el momento y el tiempo que va a venir. Y terminó ese momento de gloria, ese momento de éxito, ese momento de, como diríamos nosotros, de tocar el cielo con las manos, donde el Padre le reafirma su identidad y de pronto el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. Yo quiero invitarle a que usted empiece a percibir los propósitos eternos de Dios. Nuestra reacción primaria al desierto, a los desiertos, es rechazo. Y yo no digo que usted aplauda el momento triste de su vida. Yo no digo que usted celebre, haga brindis porque de pronto está atravesando una enfermedad, porque de pronto está en una situación difícil, porque de pronto tiene una crisis en su familia. Yo no estoy diciendo que usted festeje, pero qué importante es alinearnos con Dios. Qué importante es entonces tomar la misma frecuencia en la que Dios activa, en la que Dios se mueve. Y de pronto el desierto, en lugar de ser un lugar al que yo rechace, al que yo resista, pueda llegar a ser un lugar en el cual pueda decir, no me gusta lo que me pasa, no me gusta lo que atravieso, no me gusta en lo que estoy, pero sé que Dios tiene un propósito conmigo. Si usted descubre el propósito de Dios en su desierto, créame que usted va a salir victorioso y renovado. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Y entonces salió del bautismo, llevado por el Espíritu, y el mismo Espíritu lo lleva al desierto. El desierto es el lugar de la prueba. El desierto es el horno
que así como el oro es refinado a 1065 grados en el horno para ser fundido, el desierto es el lugar donde nuestra vida es tallada, es formada, nuestro carácter es diseñado, nuestra fortaleza se amplía, nuestra resistencia cobra piernas. Cuando no ejercitamos uno de los miembros, que pueden ser las piernas, los brazos, ¿sabe lo que ocurre? Se atrofian los músculos. Eso es lo que le pasa a muchas personas cuando están atravesando, digamos, un tiempo donde tienen que estar acostados, donde tienen que estar en reposo. Y es muy frecuente que el médico después diga, hay que hacer rehabilitación. Y lo manda un kinesiólogo para entonces reactivar esa musculatura que estuvo neutralizada en el tiempo y perdió vigor y perdió fortaleza. Lo estaba mirando a Mariano con su yeso. Esa pierna no está funcionando por causa del yeso, no está activando. Seguramente el traumatólogo le va a decir, Mariano, una vez que te saque el yeso, tenés que ir a rehabilitación. Tenemos que devolverle a esa pierna entonces la fortaleza de esa musculatura. Eso es lo que va a pasar. Seguramente no soy médico, pero es lo que yo sospecho. ¿Por qué? Porque tiene que volver otra vez a cobrar vigor. El desierto es un lugar para volver a cobrar vigor. El desierto es un lugar donde Dios nos permite estar para desarrollar carácter. Y déjeme decirle lo siguiente, y no voy a descubrir la pólvora. En la medida que nos acercamos a la venida de Cristo, en la medida que nos acercamos al tiempo donde Jesús vuelve por su iglesia, los desiertos van a abundar más y más. Porque es necesario que la iglesia de Jesucristo, la cual viene el Señor a levantar y a llevar, sea una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa parecida, o sea, esté en perfecto estado. ¿Y el estado cómo se logra? Por la práctica, por el movimiento, por justamente desarrollar musculatura espiritual para el tiempo que vivimos. Yo no sé usted cómo le va con las noticias del tiempo presente. A mí me deprime, se lo digo con sinceridad, ver, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, a los diputados de nuestra nación discutir con la falta de respeto que lo hacen. A mí me deprime, porque eso lo ven nuestros niños y ninguno de ellos tiene ni siquiera la percepción de que lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, influyen en las generaciones que vienen. Pero no les importa. No importa. En medio de toda esta situación, vos y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que desarrollar musculatura espiritual. En lugar de sumarnos a ese estado de discusión, a ese espíritu de violencia verbal que se ha instalado, nosotros no debemos actuar en ese mismo estilo. Nosotros debemos desarrollar las aptitudes como hijo y como hija de Dios para vivir este tiempo, pero con la aprobación de Dios. Y entonces el desierto fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 2 descubrimos algo que yo ya acabo de decir hace un rato. Versículo 2 nos dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque allí también estaba el diablo. Entonces en tu desierto está Dios, pero también está el diablo. Y esto es impresionante. Pensar que tenemos los dos caminos. Jesús hablaba acerca del camino ancho que lleva a perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. Dos caminos. En el desierto también está Dios, pero también está Satanás. Y allí estuvo Satanás esperándolo al Señor Jesús. Y cuando llegó al desierto, intervino Satanás. Y lo va a tentar por 3 veces o con 3 tentaciones diferentes, que brevemente voy a tocar en esta mañana. La primera, Jesús, 40 días de ayuno y oración, dependencia de Dios, tenía hambre, naturalmente. Quiero decirle que Jesús enfrenta el desierto no como Dios, como hombre,
con las mismas características y capacidades suyas. Uno de los errores de interpretación es pensar que Jesús actúa como Dios, entonces diría, Jesús de taquito pasó el desierto. Jesús de taquito llegó a la situación. No, de taquito no, con las mismas herramientas que usted tiene y que yo tengo. Y entonces